Y pues aquí en W Sin Carreta desde hace varias semanas hemos estado haciéndole seguimiento a una denuncia que tiene que ver con unos botes que la UNAP tenía que entregar a los pescadores. Pues Paula Bolívar ha estado detrás de este tema y pues nos ha mostrado todas esas irregularidades que ha habido en este contrato. Sin embargo, hay más. Así que veamos esta nota que Paula nos preparó. Paula Bolívar investiga. Hemos sido garantes, supervisores, vigilantes de que estos recursos lleguen y se destinen al fomento de la pesca en el país. Esta persona que ustedes escuchaban es la directora de la Autoridad Nacional de Pesca, Karen Mejía Piñeres. Ella aseguraba que todo estaba bajo control a pesar de las denuncias que hicimos aquí en W Sin Carreta. Sin embargo, quiero que escuchen al secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, luego de revisar la información entregada por la W Radio. Ni siquiera sabían cuáles eran las organizaciones de pesqueros que se iban a beneficiar del tema. Entonces, como a ojo cerrado, fueron entregando el convenio por casi 15.000 millones de pesos. Y es que esta entidad está cometiendo varias irregularidades según la información entregada por el propio gobierno. Entre eso es que el 95% de la contratación de la entidad se está haciendo a dedo. Es decir, que se está evadiendo la ley 80. No se está haciendo licitación pública a pesar de los valores de estos contratos. Estamos hablando de 10.000, 5.000, 15.000, 6.000 millones de pesos. Y es que aunque esta entidad pública tiene la misión de ayudar a todos los pescadores a lo largo y ancho de Colombia, se ha dedicado a entregar contratos sin ningún tipo de requisitos. Y es el caso de los botes que denunciamos aquí por 15.000 millones de pesos. Fueron entregados a un contratadero que a su vez tuvo que subcontratar a otra empresa para poder fabricar los botes. Hasta la fecha no se han entregado los 283 botes que les prometieron a los pescadores artesanales de Colombia. Y es que en este contrato encontramos varias irregularidades. Primero, no se hizo licitación, se entregó a dedo. Segundo, Red Suma, que es el contratista, no tiene nada de experiencia en la fabricación de botes. Tercero, a pesar de que el contratista no había entregado ningún bote, le anticiparon el 50% del contrato, es decir, más de 7.000 millones de pesos. Y es que este sí es la tapa. La UNAP se inventó o no sabemos qué fue lo que sucedió con el listado de las asociaciones de pescadores en Colombia, porque se supone que estos botes iban para esos pescadores que hoy necesitan del trabajo de esta entidad. Sin embargo, solo 50 estaban registradas. Incluso hubo un error que nos dimos cuenta acá en W Sin Carreta, y es que en una de las páginas de este contrato pusieron varias organizaciones de pescadores como si fueran del Atlántico, pero cometieron un error. Revisamos una por una de estas asociaciones y realmente pertenecen al departamento del Magdalena. Y finalmente acá en W Sin Carreta encontramos cuáles son los peces gordos del partido de la U que están dentro de la entidad. Jaime Raúl Salamanca es el presidente de la Cámara de Representantes. Presidente, buenas noches. Gracias por aceptar este contacto con W Sin Carreta. Hola Juan Diego, buenas noches. Un gusto estar acá contigo. Óigame, presidente, se ha hablado mucho de una conmoción interior, no hay decreto todavía, de una medida de emergencia económica para tratar de sacar recursos y pues enviarlos allá a las zonas de conflicto como en el Catatumbo donde se necesitan. Pero para usted, como uno de los líderes allí en el Congreso de la República, ¿es necesario eso realmente para mandar ayudas y para que se recupere el orden público? Bueno, yo creo que hay instrumentos que tiene el ordenamiento jurídico actual que pueden utilizarse y que se deben utilizar de manera mucho más eficiente mientras se decide sobre el contenido de unos decretos que, como tú lo mencionas, aún no se conocen. Creo que sí, digamos, estos estados de excepción brindan herramientas para tomar decisiones mucho más ágiles y garantizar sobre todo oportunidad en las intervenciones, generar una respuesta más inmediata, más oportuna para atender especialmente la situación humanitaria de las víctimas, de la población, de la sociedad civil que está en medio de un conflicto armado que nadie quiere.
Depende, claro está, del contenido de los decretos que plantea el presidente, el alcance del mismo y de la constitucionalidad, porque bien es sabido que le corresponde a la Corte Constitucional pronunciarse respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Carta Magna para estos estados de Sí. excepción que se generan en situaciones, digamos, anormales o atípicas. Sí, presidente. Sin embargo, pues ya algunos analistas constitucionales están diciendo que la conmoción interior y la emergencia económica no se pueden declarar basados en los mismos hechos. ¿Usted ya pudo revisar algo al respecto? ¿Es así? Bueno, al parecer sí es verdad que no se pueden, por los mismos hechos, declarar dos estados de excepción, dos circunstancias de excepción como estas que se plantean, pero insisto, le corresponde a la Corte Constitucional dar la última palabra. Son figuras muy diferentes, ¿no? Una asociada al orden público y la otra, pues que tiene que ver con una situación de emergencia social, económica, que debe ser valorada también en su contexto y a partir de sus motivaciones. Claro, presidente, esto también está asociado obviamente al conflicto en el Catatumbo, pero ¿cómo se controla que, por ejemplo, todos estos decretos y toda esta libertad que va a tener el presidente no termine en un despilfarro de recursos, que es otra cosa que le preocupa a la gente, que se empiecen a entregar contratos a dedo? La Constitución establece que esto se debe delimitar muy bien y que las acciones que estén incluidas en los decretos con fuerza de ley que emite el presidente en aras o con ocasión pues de estas declaratorias deben tener una afinidad o deben estar asociados más bien a la situación que genera la situación o la conmoción interior o la emergencia económica. Eh, Al Congreso le corresponde ejercer control sobre estas acciones y a los entes de control, por supuesto que también en ningún caso los entes de control pierden competencia a pesar de la declaratoria de la conmoción interior o del estado de emergencia económica. Y bueno, pues vamos a evaluar apenas salgan los decretos específicamente qué acciones se pueden o se generan en torno a estas declaratorias. Bueno, pues seguiremos, mi querido presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, muy atentos a lo que se conozca de esos decretos que por ahora solo se han conocido las intenciones del presidente a través de su cuenta de X. Óigame, Sí. y de las extras qué? ¿Nada? ¿Eso también está medio enredado? Pero antes de eso, Juan Diego, rápidamente para cerrar el tema del Catatumbo, yo sí creo que como país debemos unirnos en aras de buscar soluciones. Yo creo que este tema que Paula acaba de presentar es un tema tremendamente crítico, no es una situación que podemos dejar pasar como país y todos en lugar de estar buscando culpables debemos estar concentrados en las soluciones. Ya habrá momento para evaluar responsabilidades y creo que yo por lo menos como presidente de la Cámara estoy listo para convocar a mi corporación, pues obviamente con el beneplácito del presidente del Congreso, el doctor Efraín, para discutir y revisar qué acciones podemos nosotros como Congreso para contribuir. De hecho, ya estamos organizando unas actividades de solidaridad con los funcionarios del Congreso, empezando por nosotros mismos, para contribuir en la solución de la crisis humanitaria especialmente, pero también para evaluar la pertinencia de las decisiones propuestas por el gobierno nacional. Eso como para cerrar y decir, hombre, tenemos que unirnos como país. Gracias por lo que hacen visibilizando esta terrible problemática. Extras aún no nos han dicho nada. Esperamos, por lo que se Ujú, comenta, que en el mes de febrero podemos estar claro. iniciando febrero en sesiones extraordinarias. Pues, presidente, de verdad, muchísimas gracias por atender este contacto con W Sin Carreta. Feliz noche. Y Bueno, estaremos un muy abrazo muy atentos. grande para todos. Chao. Feliz noche. 7 de la noche, 33 minutos.